a la siguiente ponencia. A continuación, contamos con la presencia de la profesora Sandra Ramírez. Ella es experta en seguros y reaseguros con más de 29 años de trayectoria en el mercado asegurador boliviano e internacional. Es especialista en Derecho de Seguros por la Universidad de Salamanca. Ha sido presidenta del Comité Ibero-Latinoamericano de AIDA, Asociación Internacional de Derecho de Seguros, en el periodo 2018-2022. Es miembro del Consejo Mundial de la Presidencia de AIDA desde el 2010 y es miembro fundador del capítulo boliviano de la AIDA. Su ponencia se titula El arbitraje mandatorio en seguros, la experiencia boliviana. Con ustedes, la profesora Sandra Ramírez. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto para mí hablarles desde Sucre, la capital de Bolivia, la capital constitucional de Bolivia, donde estoy pasando unos días visitando a mis papás. Así que saludo en primer lugar y agradezco a la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. Un saludo especial para Carlos Acosta, que fue un genial coordinador y que nos tiene a todos acá juntos y logró este tremendo equipo. Créanme, después de escuchar a tan ilustres participantes antes que yo, me siento como una cantante de coro que le toca cantar después de los 3 tenores. Así que bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo con todo el afecto y con todo el cariño. Vamos a intentar hacer una experiencia interactiva en esto que nos toca hacer ahora. Y vamos a ver si funciona, y si no funciona, no hay problema. A ver, todos los que tengan, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí? Sí, Sandra, podemos ver el código Un QR. ¿cierto? Bueno, entonces les pido por favor que todos aquellos que tengan un lector de códigos puedan hacer el escaneo del QR. ¿Listo? Bueno, ahora voy a hacer una presentación y voy a pedir que todos vayan contestando exactamente. Vayan contestando, ya tenemos a Said Brady. A todos los que vayan contestando, por favor, vayan poniendo su país, su ciudad y su nombre. Damos la bienvenida. Tenemos gente de Sao Paulo, Marcio Malfatti, Argentina, Brasil, Julián, Andrea. Estamos muy bien acompañados. Jocelyn. Seguimos. 3 segundos más en homenaje a lo corto del tiempo. Muy bien, saludos a todos. Bien, vamos a volver con el después. La pregunta, ¿usted es especialista en derecho de seguros, en arbitraje, en derecho privado o en ninguna de las anteriores? Les pido por favor que contesten. Muy bien, en arbitraje pocos, aunque con la modestia que les es característica a algunas de las personas que veo en pantalla, creo que ese número puede ser mayor. En su país, ¿el arbitraje en seguros es prohibido, permitido, es decir, voluntario o mandatorio?
Muy bien, creo que tenemos pocos bolivianos en sala. ¿Cree posible implementar arbitraje en seguros en su país? ¿Muy posible, posible o imposible? Bueno, sí hay una. Muy bien, listo. Vamos a dejar de compartir esto. Y vamos a pasar a compartir la presentación. En esto sí les pido que me digan cuando la vean en pantalla, porque... A ver. Listo, se ve. Está. Pero no en modo de presentación, sino eso, ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Listo. Muchísimas gracias por esa retroalimentación. Bueno, gracias por su participación inicial y reiterando el agradecimiento. Voy a hablarles del arbitraje mandatorio en seguros de experiencia boliviana, que debo decir es una experiencia exitosa. El seguro es una de las mayores expresiones de la solidaridad humana. Yo creo que es la mejor forma en que encontramos los seres humanos para cuidarnos de manera mutua y anticipar la ayuda al desafortunado en el momento de la pérdida. El seguro, como una noble creación humana en la sociedad, es una muestra fehaciente de la inteligencia colectiva del ser humano. Para mí, el seguro es la luz al final del túnel del siniestro, el medio de protección mutua para que lo perdido sea repuesto, que el error sea reparado, que lo robado sea indemnizado, que lo que se quemó sea pagado, para que se reponga o se repare lo que no se pudo evitar, para que el dolor dure poco, que las penas duelan menos y para que reparado el daño sea más fácil perdonar en responsabilidad civil. Sin embargo, como toda creación humana, que es buena pero no perfecta, tiene como una constante el conflicto. El conflicto es un fenómeno omnipresente en todas las relaciones de los seres humanos y particularmente en las relaciones jurídicas. Entre ellas, por supuesto, las que se establecen entre las compañías de seguro y los asegurados. Como es materialmente imposible, yo considero que es materialmente imposible eliminar los conflictos, se hace necesario afrontarlos. Es así que nace la teoría de la prevención de conflictos, de la que vamos a hablar un poquito más adelante, la prevención con O, que fue desarrollada por el señor Galtung, que decía que la manifestación del conflicto, si ustedes ven la parte superior, que pintada de naranja, es la parte que se manifiesta del conflicto, es solamente una pequeña parte, porque la mayor parte es aquello que no se ve, que son las causas, el origen y los condicionantes del conflicto. Para implementar una política de prevención de conflictos resulta de utilidad el análisis del conflicto, sus causas, las actitudes frente a él y cómo se identifican con la actividad aseguradora a efectos de desarrollar capacidades, potencialidades de personas y empresas que actúan en el mercado asegurador. Cabe preguntarse entonces, ¿dónde y cuándo se originan los conflictos? Vamos a hacer una muy breve revista de dónde y cuándo podrían originarse los conflictos. En este sentido, voy a pedir que vayamos pensando en las primeras etapas, en la etapa precontractual, en el intercontractus, en el periodo también llamado precontractual, en el que o prenegocial, del que nos habló también Said, que me va a permitir saltar esto de forma más breve. Se trata del momento de la oferta y de la aceptación, se habló muy bien de los plazos que hay en las diferentes legislaciones, y en este momento, si alguien no emitió la póliza de acuerdo a la oferta o la aceptación se emitió sin leer debidamente la solicitud, etcétera, puede ser una primera causa de graves conflictos. Otra fuente de conflictos para quienes trabajamos ya hace, como escucharon, 30 años en seguros,
es evidentemente el análisis erróneo del riesgo. El objeto del seguro es proteger al asegurado frente a aquellos acontecimientos que pudieran causarle perjuicios. En este contexto se define el riesgo como la contingencia o la probabilidad de un daño o un peligro. En este sentido, si no se hace un correcto análisis del riesgo, pasando por la selección, que se refiere a la exclusión de aquellos riesgos que las compañías quieren tomar y aquellos que las compañías definitivamente no quieren asumir y tienen el derecho de no hacerlo, siempre que así lo adviertan y lo adviertan de manera clara. La valoración, la previsión de lo previsible y el control de los resultados. En caso de algún error en estos temas, podría causar ser una causa de conflictos, evidentemente. Por supuesto, en la suscripción del contrato de seguros, acorde con la voluntad de las partes, hemos visto frecuentemente, con más frecuencia de la que nos gustaría ver, hemos visto la introducción, evidentemente, de las cláusulas abusivas, ¿no? Tenemos que entender que la póliza, en la mayoría de los casos, tal vez haciendo abstracción de los grandes riesgos, la póliza es un contrato de adhesión. Entonces, se presentan dificultades porque hay que entender que el contrato de seguros no es un contrato entre iguales, porque se presume que la compañía en posición dominante, que es la que todo lo sabe, mientras el contratante asegurado es el que todo lo ignora, que no sabe el seguro que necesita o no necesita el seguro que tiene, o no tiene el seguro que quiere, o no quiere el seguro que necesita. Por eso es que la ley lo debe proteger con interpretación favorable al contratante de adhesión, con apertura a condiciones particulares que adecúen el contrato a la necesidad del contratante y con anexos y cláusulas especiales para circunstancias especiales. Con adecuada regulación que haga que el asegurado se sienta seguro, que su compañía no lo engañará y su regulador lo protegerá. En esta disparidad de fuerzas entre contratantes se ha evidenciado algunas veces la inclusión de cláusulas abusivas, que es aquella que se incluye en los contratos y es contraria a la buena fe y al justo equilibrio entre los derechos y en las obligaciones. Las cláusulas abusivas pueden ser claras, expresas en lenguaje comprensible, pero su contenido puede ser atentatorio a los derechos de los asegurados. También pueden ser ambiguas, como las que se pretenden ocultar en alguna redacción confusa, o pueden ser también sorpresivas. Doctrinalmente denominadas sorpresivas, se presentan cuando los efectos que derivan de ellas resultan desfavorables, notoriamente inesperados, además de desfavorables, notoriamente inesperados. Otra fuente de conflicto, por supuesto, es el fraude del seguro cometido por aquel que con el fin de cobrar para sí o para otros la indemnización de un seguro o para incrementarla por encima de lo justo, destruya, pierda, deteriore, oculte o haga desaparecer lo asegurado o lo oculte por cualquier medio. En algunos países esta conducta es típicamente culpable, es decir, existe la tipificación de fraude en el seguro, porque además es un atentado al principio de buena fe, al principio indemnizatorio o de no lucratividad, que se traduce en el hecho de que el seguro no es para ganar, es para no perder, el principio de tutela del contratante débil. Este es un atentado a todos estos principios, atenta contra el principio de solidaridad, además, porque mientras todos aportan, solo uno cobra lo que además no le corresponde. Son elementos del seguro, por supuesto, la reticencia, la ocultación de información. En seguros, callar es mentir. La reticencia puede ser culposa, hecha de mala fe, por negligencia, impericia, o no hecha de mala fe más bien, sino por negligencia, impericia, imprudencia, sin mala intención, o puede ser dolosa, como una omisión intencional de una información importante. Hay algunos datos interesantes sobre la gravedad del seguro, que dice que se podrían pagar, son 80 billones por año de prima total, y se calcula que el 10% de lo que se llevan los defraudadores nos sacan a los contratantes de buena fe directamente del bolsillo
porque el 10% de lo que pagamos en seguros no lo pagaríamos si es que no habrían los defraudadores de seguros. Yo digo que este es un delito de consecuencias crueles también, porque son, además de consecuencias crueles, desconocidas, porque hace que se roben entre hermanos, porque hace que una abuela robe al nieto, que éste le roba a su madre, hace que todos los defraudadores afecten a sus amigos y familiares, que los que no somos defraudadores seamos cómplices o encubridores, porque no denunciamos, no encauzamos, no regulamos, y en esto se hace real el dicho que no me sorprende lo que hagan los malos, me sorprende más lo que permiten los buenos. Esto se refiere a la alta tolerancia que tenemos en el delito del fraude y que evidentemente también es una causa enorme de conflictos. Otra de las causas de conflictos es evidentemente la interpretación del contrato. Para la interpretación de los contratos se tiene que estar a la literalidad de las cláusulas, si es que los términos son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes. Solo se interpreta los contratos en caso de que existan vacíos, términos confusos, ambiguos, contradictorios, entonces aplican las reglas de interpretación de los contratos. Sus cláusulas a veces son más de las deseadas, son lacónicas, son equívocas, oscuras, esquivas, sorpresivas, no se comprenden bien, no se entienden. Entonces, por ese motivo, es muy complicado el definir qué quisieron decir las partes contratantes. Y para eso, por supuesto, también la ley nos ha dado algunas posibilidades en todas las legislaciones para saber cuál fue la intención común de las partes contratantes, definir la regla para su aplicación, perdón, un segundito, por favor. Estoy con el celular trancado sin poderlo apagar un momentito. Bueno, sigamos, mil disculpas. Entonces, les decía que para definir la regla, hay que definir las reglas para aplicar en caso de contradicción. Algunas reglas generales que conocemos en todas las legislaciones, hay algunos casos en los cuales la ley tiene unas presunciones a favor de los asegurados. Es la presunción contraproferente. Entendemos que el contrato de seguros es un contrato de adhesión, por tanto las cláusulas se interpretan a favor de quien es el contratante de adhesión, en este caso el asegurado. Algunas reglas generales de las que les hablaba es el indubio pro operario, que se interpretan a favor de los trabajadores en derecho laboral, el indubio pro reo, que se interpreta toda la ley en favor del imputado o del delincuente, en favor del consumidor en derecho de seguros y en lo que les decía en derecho en derecho de consumo, y el indubio pro asegurado en el caso del derecho de seguros. Esta es la legislación boliviana, que es la que más conozco, pero es coincidente con de las legislaciones latinoamericanas. Se trata de indicar la intención común de los contratantes en caso de cláusulas ambiguas, si una cláusula es susceptible de diversos sentidos, el contrato, hay una interpretación de la totalidad de las causas y las referencias explicativas. Cuando en un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se presumirá que ha querido limitar el sentido del contrato, y también el sentido menos gravoso o el que importa mayor reciprocidad en todos los contratos. Las cláusulas dispuestas, yo escribí algo a propósito de la interpretación de contratos para ayudar a la comprensión. Las cláusulas dispuestas por uno de los contratantes o en formularios organizados por él, en caso de duda, se interpretan en favor del otro. Si en el contrato a leer no se entiende bien,
el acuerdo de partes es necesario descubrir. ¿Cuál fue la intención común, lo que quisieron decir? Los que escribieron mal, lo que quisieron convenir. Cuando en el contrato hay una cláusula ambigua, insuficiente, esquiva, poco clara, de difícil comprensión, es necesaria su interpretación. Si hay términos susceptibles de dos o más sentidos o acepciones, cabe preguntarse entonces por los sentidos posibles, que por la materia o por naturaleza sean los más aplicables. Han de interpretarse las cláusulas del contrato unas por medio de las otras, no cada una por separado, atribuyendo el sentido que en conjunto sea el más adecuado. Si se usan términos generales, el intérprete debe saber que no puede comprender aspectos no contratados. Cuando un contrato se ha expresado un caso para explicar la obligación, no se presumirá que se quiso limitar su aplicación. En todo, ante la duda, ha de interpretarse el contrato indubio pro asegurado y contraproferente para favorecer al asegurado, que es el contratante de adhesión, el que solo tuvo que firmar, contra el asegurador, que es el que propuso la cláusula y tuvo mayor control. Han de aplicarse estas reglas para una mejor interpretación de los contratos, como el contrato de seguros, que es un contrato de adhesión. Bien, otro de las fuentes de conflicto es, por supuesto, el siniestro, el momento del siniestro. Yo decía que en algún momento que mientras no ocurre el siniestro, el seguro es un intangible, es algo que no podemos, cuya utilidad no podemos evidenciar. Yo comparaba en algún momento de manera un poco graciosa con la inscripción una utilidad y, por supuesto, también puede ser causa de conflicto. Producido el siniestro cuando el auto se choca, cuando la casa se quema, cuando el negocio se inunda, cuando se pierde la mercancía, cuando el empleado infiel se apropia indebidamente de los valores, cuando la mercadería se pierde, se contamina, se pudre, cuando el padre se muere, cuando el contratista incumple, etcétera. Entonces es preciso hacer la verificación del siniestro y, por supuesto, la mayor causa de conflictos es entre aquel asegurado al que se le ha rechazado la cobertura. Y en esto la carga de la prueba sobre las evidencias, el perjuicio, etcétera, corresponde al asegurado y es un importante auxilio la verificación de siniestros, el ajuste de las pérdidas que se hace por parte de expertos, de peritos, que en otros países se llaman liquidadores, en Bolivia se llaman ajustadores. Bien, y hemos visto todas estas causas que son causas de conflicto. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente al conflicto? Si hay un conflicto en la emisión, un conflicto en la contratación, o hay un conflicto en la verificación del siniestro, ¿qué podemos hacer? Podemos entrar en competición, podemos evitar, podemos acomodarnos o podemos tener un compromiso y colaboración con el siniestro. Por eso les decía que la prevención de conflictos significa personas y a los grupos las aptitudes necesarias para afrontar el conflicto. Se trata de prevenir, que también hay que hacerlo, pero en este caso estamos hablando de aceptar como una verdad que no se puedan prevenir los conflictos y nos toque establecer una política de prevención de conflictos. En Bolivia, el arbitraje es para la resolución de controversias. En muchos casos se ha respetado la legislación boliviana, porque el artículo 39 de la Ley de Seguros, que desde el año 85 ya tiene, bueno, de 1985 ya tiene muchísimos años. Entonces es importante que se tome en cuenta cuáles fueron las razones que impulsaron al legislador para determinar que las controversias de hechos sobre las características técnicas de un seguro deben resolverse a través de peritaje, de acuerdo a lo establecido en la póliza de seguro.
Si por esa vía no se llegara a un acuerdo, estas deberían definirse por vía del arbitraje. Las controversias de derechos suscitadas entre partes sobre la naturaleza y alcance del contrato de seguros o planes de seguros serán resueltas en única e inapelable instancia por la vía del arbitraje, de acuerdo a lo previsto por la ley 1770, que en ese momento era la ley de conciliación y arbitraje, pero ahora es la ley 708, que es de 25 de junio de 2015. Adicionalmente, la ley 365, en esto, la ley 365 tiene, que es una ley que modificó en parte la ley de seguros, dio una facultad expresa a la Autoridad de Pensiones y Seguros para actuar como ente de conciliación en siniestros no superiores a $31 para que las partes puedan hacer y tengan una instancia de conciliación antes de recurrir al arbitraje. En la conclusión del proceso en el primer reglamento de conciliación que sacó la APS, decía que en caso de que las partes en conflicto o cualquiera de ellas podrían solicitar de forma escrita a la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros que conozca la controversia y la resuelva mediante resolución administrativa. Este es un tema muy controvertido porque se trataba de una resolución mandatoria de controversias por fuera de lo que la misma ley le permitía a la APS. Sin embargo, hubo una resolución que finalmente enmendó el artículo y dijo que las partes en conflicto a fin de solucionar las controversias, en caso de que no solucionen ante la APS, podrían pasar a solucionar sus controversias por las vías habilitadas por la ley de seguros completamente. Y que un poco cuáles fueron realmente las causas por las cuales el legislador en su momento en Bolivia aceptó que se determinara como mandatorio el arbitraje. La excesiva congestión judicial. Ustedes saben que, bueno, y no les tengo que ni siquiera contar lo difícil que es, los difíciles que son litigar ante tribunales ordinarios, la congestión de las causas, la retardación de justicia. Y la verdad que esto podríamos decir, bueno, nos afecta a todos los litigantes. Y la verdad, y la triste verdad, es que no nos afecta y por igual a todos los litigantes. La excesiva congestión judicial, la retardación de justicia, la falta de especialización, la falta de independencia, lamentablemente también la corrupción y la excesiva onerosidad de los procesos han causado o son principalmente negativos y principalmente perjudiciales para la parte que tiene la razón. Y evidentemente es una ventaja para la parte que no tiene la razón. Porque si ya quien tiene la razón y quien no tiene la razón se acercan a un tribunal, el que no tiene la razón va a tener mayor posibilidad de dilatar el cumplimiento de su obligación, de evitar la sanción, de evitar el cumplimiento de un contrato que por mala fe no quiere cumplir, etc. Entonces, todos estos elementos son una complicación. Hago especial mención a la falta de especialización. Todos somos ignorantes, pero no de las mismas cosas. Evidentemente, si ponemos a Pavarotti o hubiéramos puesto a Pavarotti a hacer una causa limeña, probablemente no tendríamos un buen resultado. Cada quien es sabio en lo que sabe, pero ignorante en aquello que ignora. Pero ese no es un problema. Cuando uno no tiene el conocimiento y se puede declarar ignorante, no es un problema. El problema es la ignorancia de la ignorancia. Porque el problema es que las personas que les toca en algún momento ser operadores de justicia, no solo no saben, sino que no saben que no saben. Entonces piensan que saben, y en una materia tan especializada como la que es la materia de seguros, no se puede exigir que los operadores de justicia ordinarios, que tienen miles de casos, adicionalmente estudien a profundidad toda la normativa de seguros, que es abundante.
Por otra parte, reconocemos también con tristeza que la justicia ordinaria ha sido manchada con fundamentada sospecha de corrupción. Y todos esos temas hicieron que una posibilidad real para estos son los principios del arbitraje: la buena fe, la celeridad, la cultura de paz, la economía, la criminalidad, de solución de controversias, la flexibilidad, la idoneidad, la igualdad, la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la unidad y la unidad. Vamos a mostrarles que nuestro país es muy difícil de entender, pero imposible de olvidar. Unas ventajas, como por ejemplo de los laudos. En cuanto a la baja litigiosidad, tenemos muy pocos casos en arbitraje. Por lo que entiendo, también hay muy pocos casos en conciliación, es decir, que las partes han estado conciliando sus diferencias de manera autocompositiva, sin intervención de un tercero. Evidentemente, al haber baja litigiosidad y tener esta posibilidad, también están un poco limitados los abogados que buscan el litigio necesariamente, y se ha dado mucho lugar a la conciliación. Hay la confiabilidad, porque además existen casos favorables a los asegurados, muchos casos favorables a los asegurados. No he escuchado ningún comentario acerca de la cuestionamiento acerca de la imparcialidad de los árbitros. Y otro tema que es muy importante es el cumplimiento de los laudos, es la información consultada los centros de conciliación. En todos los casos, tiene resultado por un rechazo indebido. En pocos meses ha podido litigar, esto nos hace pensar en un diálogo. Toca la puerta asegurado, asegurador. Se ha perdido, se ha dañado, se ha quemado, me han robado el bien asegurado. Págueme lo acordado. Todo depende de mi amigo. Primero ha de demostrar que póliza contratada tiene la prima pagada, que el siniestro ocurrió en la vigencia y que tiene cobertura, y no menos importante, que no existen motivos ni razones para aplicar las excusas. Estimado cliente, con la carga de la prueba puesto sobre su carga para la carga del daño y la cuantía del perjuicio, y veremos si su reclamo es procedente. Por mi parte, yo demostraré si hay causal de rechazo, si se cumplieron las condiciones, si no concurren exclusiones, el reclamo es improcedente, y si no nos ponemos de acuerdo, convocaremos a un perito. Y si tampoco con este informe queda resuelto el desacuerdo, acudiremos a someter la controversia a juicio de árbitros para que de manera ágil, proba y resuelvan a favor del que tenga la razón. Voy a dejar de compartir, y en esto voy a pedir otra vez que me digan si evidentemente he dejado de compartir. ¿Sí? ¿Ya no se ve mi pantalla? Ya no, ya. Sí, todo bien. Todo bien. Bueno, lo que he querido con esta intervención es, yo sé que en algún momento hablar de arbitraje mandatorio en seguros es como hablar de libertad de cultos en la época de la Inquisición, pero creo que es importante el que podamos rescatar que en un país como muchos de los nuestros, donde nos quejamos de todo y casi todo funciona mal, pues el arbitraje mandatorio en seguros funciona bien, sin querer decir que sea perfecto, sin querer decir que sea la panacea, que sea una maravilla, pero evidentemente funcionan bien, hay alta confiabilidad, hay baja litigiosidad, y en este caso confiamos en que esta sea una vía
alternativa buena a la solución. Y para terminar, lo que siempre digo cuando hago una presentación en arbitraje, digo que ambas partes, los beneficios de la justicia, no la impunidad ni el perjuicio. Como árbitros corroboremos la importancia de aprender y saber más para ser mejor, abrir la mente para resolver a favor del que tenga la razón, valorar la prueba con sana crítica y libre de perjuicio, estudiar la ley y el caso con dedicación, reponer la pérdida al perjudicado y que pague el que causó el perjuicio, y que ambos comprendan que ni pagar es castigo ni cobrar es venganza, y que bien resuelto el conflicto, valorar, pagar y cobrar es un acto de justicia. Gracias por su atención y por darnos lo más valioso que tienen, por escaso y por irreemplazable, que es su tiempo. Quedo atenta a las preguntas y creo que el tiempo sí más o menos fue el adecuado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Me ha agradado mucho esas últimas palabras que has indicado. Aplica perfectamente para la lógica del contrato de seguros. Pues, entonces, se abre la ronda de preguntas para la ponente Sandra Ramírez. Entendemos que nos acompañan varios profesionales de diversa jurisdicción y todos aquellos que alguna vez han tenido curiosidad respecto de ver cómo es que se da el tratamiento jurídico del arbitraje, seguramente tendrán por allí alguna pregunta. Mientras se van animando a formular la pregunta, te quiero comentar que aquí en el Perú, pues tenemos un arbitraje que tiene ciertas reglas en los cuales se debe superar un determinado monto para poder acceder al arbitraje. Específicamente, nuestro monto está en UITs, unidades unidades impositivas tributarias, y son 20 UITs. A partir de ese monto, pues recién se puede convenir con posterioridad a la realización del siniestro el arbitraje, sin perjuicio de que en las pólizas se indica para ciertos tipos de negocios el arbitraje ya incorporado, y posteriormente simplemente se da una ratificación mediante la no oposición a la solicitud arbitral o al inicio del arbitraje. Pues bien, ya tenemos una mano levantada. De hecho, tenemos dos manos levantadas. No, una era mía. Entonces, tenemos la pregunta de María Teresa Orozco desde México. Te escuchamos, María Teresa. Gracias. Primero quiero agradecer y felicitar a la profesora maestra Sandra por su gran presentación. Muchas felicidades. La pregunta que tengo yo es, comparándolo un poco con México, en México las instrucciones de las aseguradoras es no aceptar someterse a los arbitrajes. Realmente en mi poca experiencia, y fue en el despacho con el licenciado Pablo Medina, que me tocó un arbitraje, nada más. Y quisiera saber, en su país, ¿cuál es la disposición de las compañías de seguros? Como que en qué porcentaje están abiertas a someterse al arbitraje. Bueno, 100%, porque no les queda, en realidad, hacer el arbitraje mandatorio. Todas las compañías de seguro no tienen más alternativa que someterse al arbitraje. Y la predisposición, pero además es máxima, porque no obstante la ley define como mandatorio el contrato de la resolución de costes por arbitraje, las pólizas. Además, para el requisito de voluntariedad, todas las pólizas incluyen cláusulas compromisorias de arbitraje, aclarando el centro, el número de árbitros, la sede del árbitro. Entonces, sí, la predisposición de las compañías es máxima, y en esto debo reconocer que además la predisposición de cumplimiento de las compañías es máxima, salvo en algún caso que con toda razón también hayan, bueno, con toda razón o sin razón, hayan recurrido de nulidad a los laudos y hayan conseguido una nulidad. Entonces, seguramente por una causal debidamente justificada, entonces no se haya anulado el laudo, etcétera. Pero si es que en buena ley se emitió un laudo contrario a la compañía de seguros, en el 100%. Gracias. Gracias por la pregunta.
Y gracias y un saludo enorme también a María Teresa, que es una persona que yo admiro mucho y en este mundo somos pocos, pero creo que nos conocemos. Carlos, Muchas creo que no hay gracias. más preguntas. Sí, Said ha levantado la mano y escuchamos la breve pregunta de Said para luego darle paso a nuestro estimado Julián desde México. Te escuchamos, Said. Sandra, gracias. Pregunta, la publicidad de los laudos, evidentemente como son privados, me imagino que no lo hay, entonces no hay una tendencia interpretativa y todo caso es nuevo y todo caso hay que explorarlo. ¿Cómo funciona esa parte? Perdona, estoy internet, no es usted. Said, si podrías pasarme la pregunta por el chat. ¿Me escuchas ahorita? Sí, yo perfectamente. Ahora sí, ahora sí. La publicidad de los laudos, supongo que hay cierto grado de privacidad. ¿Cómo funciona la tendencia interpretativa? ¿O cada caso es nuevo porque no hay antecedentes? Sí, evidentemente cada caso es nuevo, aunque, claro, el mundo del seguro es muy pequeño y casi todo el mundo se entera, pero evidentemente hay confidencialidad en los laudos y no tenemos líneas jurisprudenciales al respecto. Muy Gracias. bien. Muchas gracias, estimada Sandra. Igualmente, destacar y felicitar el labor que vienes realizando desde años de difundir la cultura de seguros y generando un puente de comunicación entre Latinoamérica y Europa gracias a tu destacada labor como expresidenta del SILA. Para nosotros es un honor haberte tenido y pues esperemos que de la misma manera Muchas que se gracias. indicó con Said, esta sea una puerta abierta de comunicación entre Bolivia y Perú, teniendo sobre todo en consideración nuestra cercanía territorial. Nuevamente, muchas gracias, Sandra. Vamos a dar pase Gracias. a nuestro siguiente ponente.